Hola, Buenas tardes, doctor. Sí, se buenas tardes. escucha. Quisiera saber si se está compartiendo mi pantalla. No, no se observa la pantalla. Mm. A ver, un momentito, por favor. Sale Safari, configuración Google Meet. Ah. Uy, uy, uy. Un momento, por favor. Tengo problemas. Acabo de actualizar esto. Me está pidiendo que entre a, a Google. Dios. Ahora, Ahora sí se hola, observa, doctor. gracias. Ahora se observa. Sí, doctor, todo bien. Bien, buenas tardes. Primero pedir las disculpas del caso porque pues la clase estaba programada para el viernes y siempre hay imponderables. Y gracias a ustedes por su paciencia, por haber esperado esta charla. Todas las fracturas pueden complicarse y de muchas maneras. He intentado agrupar algunas. Esta agrupación es un tanto pues arbitraria de mi parte. Pero ustedes piensen en una fractura y todo lo que puede ocurrir alrededor de la fractura. Todo aquello que no está de acuerdo a lo planificado, todo aquello que no sale de acuerdo a lo que uno piensa, puede llamarse complicación. Complicación en el manejo, complicación en la evolución, complicación en el resultado. Entonces vamos a hablar de lo que creo que considero son lo que podría ser más frecuente en complicaciones en el tratamiento de las fracturas. Las he intentado agrupar en generales, todas aquellas que pueden estar relacionadas con pérdida sanguínea, como en shock hipovolémico, problemas trombóticos, trombosis venosa profunda, tromboembolia, síndrome de embolia grasa, infecciones en el transcurso de las lesiones de las partes blandas mal manejadas o como consecuencia de una fractura que se complicó a expuesta y las partes blandas también no fueron bien manejadas. Otras son más locales, como la exposición había mencionado de la fractura, lesiones vasculares, lesiones nerviosas, porque los huesos muchas veces con extremos ya afilados o puntiagudos pueden lesionar estas estructuras. Síndrome compartimental también es una complicación en algunas fracturas, ya deben haber visto esto en la clase teórica. Infecciones óseas como consecuencia de una probable fractura expuesta o un tratamiento quirúrgico mal llevado. Las articulaciones pueden infectarse por una fractura articular expuesta. Toda fractura debe consolidar, pero ese proceso puede afectarse y a esto lo llamamos como alteración del proceso de consolidación, pudiendo llegar hasta una falta de consolidación. En jóvenes o en muchachos que aún tienen posibilidades de crecimiento, las fracturas a nivel de los cartílagos de crecimiento pueden ocasionar alteraciones del crecimiento en ese hueso, longitudinales o alteraciones de los ejes, porque una parte del cartílago cierra antes que el otro segmento y por lo tanto puede haber alteraciones en los ejes.
Algunos huesos tienen cierta irrigación especial, como la cabeza del fémur, y esta irrigación puede afectarse por algún traumatismo, luxación o fractura, y esto provocar necrosis avascular. Las fracturas articulares, muchas veces manejadas con inmovilización inadecuada, pueden evolucionar con rigidez, pérdida de la función articular. Otras fracturas articulares pueden evolucionar con artrosis. Algunas fracturas, a pesar de llegar a la consolidación, lo hacen no respetando los ejes o las rotaciones. A esto también se conoce como consolidación viciosa. Entonces, estas son más o menos, en resumen, las complicaciones a las que yo me voy a referir en esta charla, algunas someramente. Bien, me gusta empezar con el shock hipovolémico. Sabemos que este shock hipovolémico es producido por la pérdida de nuestra volemia, en este caso es por la pérdida sanguínea. En esta imagen intento mostrar una lesión del anillo pélvico. Las lesiones del anillo pélvico o las fracturas del anillo pélvico son fracturas que pueden sangrar grandemente. Se han descrito sangrados de hasta 6 a 8 litros. Recordemos que nuestra volemia es de 5 litros. Este sangrado es retroperitoneal, por lo tanto, este espacio que está descrito anatómicamente desde aproximadamente la punta de las escápulas hasta el hueco popliteo puede acumular esta cantidad de líquidos y sangre en el transcurso del tratamiento de un paciente con lesión del anillo pélvico, sin estar recibiendo, a pesar de estar recibiendo buena infusión de líquidos y de sangre, el paciente podría no estar siendo bien reanimado debido a que esta sangre lógicamente se está acumulando en el retroperitoneo. Algunas fracturas, como la fractura de fémur en especial, hay que tener cuidado porque esta puede sangrar hasta 2 litros. En algunos pacientes polifracturados tenemos pacientes que tienen fractura de ambos fémures y por lo tanto el fémur como tal, cada muslo puede albergar 2 litros y si sumamos los 2 litros, los 2 fémures podemos tener pérdidas de hasta 4 litros. Otra vez recordemos que nuestra volemia es de 5 litros. Entonces, una fractura de fémur bilateral puede matar al paciente. Fracturas de cadera, intertrocantéricas, húmero, rodilla, codo, tibia, todas sangran. Sumen ustedes la cantidad de sangre que se puede perder por estas fracturas. En pelvis, quiero que recuerden que los pacientes pueden fallecer por hipovolemia. Este sangrado comúnmente viene sobre todo, miren, del hueso esponjoso y de plexos venosos. No estamos hablando de la sangre de vasos arteriales importantes. Plexos venosos que están alrededor de los huesos en la articulación sacroiliaca y el hueso esponjoso. Todo esto es fácilmente manejable en un sangrado del anillo pélvico si es que realmente sabemos hacer algún tipo de resucitación. Miren esta lesión del anillo pélvico, una disrupción total y todos aquellos vasos que pueden ser lesionados. Quiero que en este momento piensen solamente en estos plexos venosos o arteriales a manera de ovillos, que son los que son fácilmente controlables. Y como habíamos mencionado, estos sangrados son aproximadamente el 90%, gracias a Dios, en un sangrado del anillo pélvico. El shock hipovolémico entonces se puede dar si es que tenemos más aún sangrados pélvicos y fracturas de otros huesos. ¿Cómo podemos nosotros manejar estos pacientes en la emergencia? Usar una sábana que va a ir alrededor de la pelvis y esta se puede fijar con pinzas cerrando este anillo pélvico. Si cerramos el anillo pélvico, estamos haciendo que ese sangrado se cohíba, estamos favoreciendo la formación
de los coágulos sanguíneos y de esa manera podemos estabilizar al paciente. Algunos cinturones son ya fabricados exprofesamente, vienen diseñados para ello, pero nosotros en nuestra emergencia podemos trabajar con las sábanas que tienen que ir desde la espina ilíaca anterosuperior hasta por debajo de los trocánteres en ese ancho. Se necesitan 2 personas, uno a cada lado, para poder jalar la sábana y así poder cerrar la pelvis y cohibir el sangrado, ese sangrado retroperitoneal. Ya en sala de operaciones, el traumatólogo hará su trabajo haciendo una fijación externa. Otro problema que puede ocasionar problemas para la vida después de una fractura es el síndrome de embolia grasa. Este es un síndrome que es causado por 2 cosas. Una respuesta inflamatoria a los glóbulos de grasa que son embolizados al torrente sanguíneo producto de una fractura. El contenido medular es de tejido graso. Estas gotas de grasa van a llegar al árbol pulmonar y lo cual va a obstruir el intercambio gaseoso. Esa es la teoría mecánica. Hay una teoría metabólica donde los metabolitos de la lipasa pueden provocar reacciones altamente tóxicas en el alveolo y los capilares, produciendo edema de estas membranas y por lo tanto alterando el intercambio gaseoso. Miren que este síndrome de embolia grasa es fatal hasta en un 15% de los pacientes. En sus clases de medicina probablemente ya han hecho los criterios para el manejo del síndrome de embolia grasa. Hay criterios mayores: hipoxemia, depresión del sistema nervioso central. Se puede encontrar rash petequial, subconjuntival o axilar y signos de edema pulmonar. Hay criterios, los criterios mayores, uno de ellos hace diagnóstico y 4 criterios menores: taquicardia, pirexia, émbolos retinales, grasa en orina, trombocitopenia, disminución del hematocrito. Esto puede hacer diagnóstico, 4 de ellos, ¿no? Los pacientes comúnmente luego de una fractura pueden presentar una falta de aliento y confusión mental, asociado a lo que había mencionado, taquicardia, taquipnea, petequias, puede hacer el diagnóstico. Ejemplos o fotografías de este rash subconjuntival o axilar. Imágenes radiográficas de velamiento pulmonar, la tomografía así lo confirma. El tratamiento no es un tratamiento específico en realidad. Esto se debe manejar conjuntamente con los especialistas en cuidados intensivos. Ellos probablemente den medidas de soporte con ventilación mecánica. Nosotros debemos evitar mayor movimiento de los focos de fractura con una fijación externa para ayudar a estabilizar esos focos fracturarios. Lo mismo y casi el mismo mecanismo ocurre con el tromboembolismo pulmonar. En este caso, los glóbulos, los trombos embolizados son pequeños focos de coágulo, ¿no? La circulación pulmonar se ve alterada por émbolos sanguíneos procedentes de sistemas venosos profundos, sobre todo de los miembros inferiores. Se dice que para que exista un tromboembolismo pulmonar tiene que darse la tríada de Virchow. Tiene que haber una lesión endotelial. Esto puede explicarse por el mismo traumatismo. Tiene que haber un estado de hipercoagulabilidad y tiene que haber un flujo sanguíneo anómalo. Ese flujo sanguíneo anómalo también puede ser explicado por la deformidad que ocurre en los miembros producto de la fractura de huesos largos. Esa es la tríada de Virchow que podría explicar la formación de coágulos en los vasos sanguíneos de los miembros inferiores sobre todo. ¿Cómo se presentan estos pacientes? Como habíamos mencionado anteriormente, disneas que podrían no explicarse
por otras razones y habría que sospechar que es producto del trauma de miembros inferiores. Igual, nuestro manejo debe ser con profilaxis antitrombótica en muchos casos de fracturas de huesos largos y fractura de cadera. Debemos inmovilizar en algunos pacientes especiales o con una tracción de partes blandas, tracción esquelética o fijación externa. En caso de que el paciente esté yendo a una tromboembolia, también debemos manejar los pacientes de manera conjunta con los especialistas en cuidados intensivos. Me gustaría saber si hasta este momento hay alguna duda, por favor. Todo claro, doctor. Perfecto. Vamos a pasar a problemas infecciosos. No todas las fracturas se van a complicar con los problemas que voy a mencionar luego. He puesto estos dos problemas que vienen a continuación para llamar la atención de ustedes que ante un paciente fracturado y que por allí presente alguna herida en ese miembro que no corresponda probablemente a una fractura expuesta, pero estas heridas a veces son dejadas de lado en su manejo adecuado y estas pueden evolucionar fácilmente hacia estas dos complicaciones por el mal cuidado de las heridas producto del trauma que produjo la fractura. Una de estas es la gangrena gaseosa. La gangrena gaseosa es un problema infeccioso en asociación con trauma musculoesquelético y lesiones de partes blandas, que también se puede producir en fracturas por proyectiles de arma de fuego. Asimismo, piensen en esto en quemaduras y congelamiento. Es importante que algunas heridas maltratadas en la emergencia, suturadas inadecuadamente o por apuro, mal limpiadas, pueden evolucionar hacia este proceso infeccioso. El germen más frecuente, ustedes saben, es el Clostridium perfringens. Esto por microbiología ya lo saben. Una característica importante del Clostridium es que produce una exotoxina y esta toxina es la que produce la necrosis muscular. Esa necrosis produce trombosis venosa en el área afectada. Eso produce dolor intenso. La infección produce hemólisis y esto puede llevar a un shock inmediato, con un periodo de incubación de menos de 24 horas. Estos gérmenes producen gas por fermentación de la glucosa. Esto es característico de esta infección, ya que gracias a la producción del gas podemos nosotros sentir crepitación de las partes blandas a la palpación profunda y gracias al gas podemos ver en la radiografía algunas imágenes lineales. Tiene un alto porcentaje de mortalidad, casi un 25%. ¿Cómo se presenta esto? Luego de una fractura, los pacientes pueden tener dolor repentino, desproporcionado, entrando al shock séptico, con taquicardia y una sensación de muerte inminente. Cuando el proceso ha evolucionado, las heridas o la zona afectada tiene un olor dulzón, se producen ampollas, equimosis, bulas, hay secreciones como de agua sucia y lógicamente el estado mental cambiará. Estas son imágenes de grandes bulas sanguíneas, radiografía donde se muestran las imágenes lineales de gas en el muslo. Hay que diagnosticar con otros dos procesos. Uno viene a continuación, que es la fasciitis necrotizante, y la otra, la gangrena por estreptococo. Estos pacientes, ya ustedes se habrán dado cuenta que debido a ese mal estado general tienen que ser manejados otra vez conjuntamente con el área de cuidados intensivos, ya que estos necesitarán soporte ventilatorio, antibiótico terapia a altas dosis,
uso de penicilina G por la presencia del Clostridium. Y el tratamiento nuestro, luego de una estabilización con un fijador externo de la fractura, será eliminar todo el tejido necrótico. A esto se llama desbridamiento. Miren esta imagen, lamentablemente tenemos que eliminar todas las fascias y a veces músculo gangrenado y partes blandas también necrosadas. El siguiente proceso, que es casi el mismo, es la fasciitis necrotizante o fascitis necrotizante. En este caso, el problema va ya no en el músculo, el anterior iba en el músculo. En este proceso, el lugar de infección es el tejido celular subcutáneo y las fascias. Recuerden que las fascias son aquellas envolturas de todos los músculos del sistema musculoesquelético y estas están íntimamente conectadas unas con otras. Es decir, es muy fácil que una infección en las fascias musculares del muslo se propaguen hacia regiones tan proximales como pared abdominal o espacios dorsales o lumbares. Esto pone en peligro la vida del paciente porque hay una necrosis importante. Estas comienzan como una especie de enrojecimiento de la herida, que podemos pensar en una celulitis, pero debido a que su evolución es tórpida, debemos sospechar en una fascitis necrotizante. Miren cómo puede evolucionar fácilmente de una herida enrojecida a una fascitis necrotizante. Tiene una alta tasa de mortalidad que llega al 32%. Igualmente, estos pacientes se manejan con probablemente en cuidados intensivos por el soporte que estos necesitan. Es importante, bueno, no quisiera que, solo para nombrar que la etiología tiene 4 tipos. La del tipo 1 es polimicrobiana, la del tipo 2 habla del estreptococo del grupo A, beta hemolítico, el tipo 3 es un bacilo gram negativo y el tipo 4 por hongos. ¿Cómo se presentan? Con heridas que parecen abscesos localizados de rápida progresión. El paciente presenta dolor, fiebre, malestar general, escalofríos, taquicardia, y las zonas afectadas presentan nuevamente estas necrosis, bulas, ampollas, enfisemas. Miren cómo evolucionan hacia estas necrosis importantes y tenemos que hacer el tratamiento adecuado. El diagnóstico diferencial con el cuadro anterior, la gangrena gaseosa, y el tratamiento otra vez, el desbridamiento, fasciotomías, eliminación de estos tejidos necróticos, y como comprenderán, estos pacientes deben ser manejados con soporte ventilatorio en cuidados intensivos. Hay otros problemas infecciosos que pueden asociarse a una fractura. Ustedes también deben haber hecho ya el capítulo de fracturas expuestas, no lo voy a tomar en cuenta hoy, pero piensen en que algunas fracturas expuestas podrían evolucionar a estas complicaciones mencionadas anteriormente si es que no se toman los debidos cuidados a la hora de hacer una buena limpieza quirúrgica en sala de operaciones para una fractura expuesta. Preguntas hasta ahí, por favor, señorita delegada, si hay algo. Todo claro hasta ahora, doctor. Bien. Otro problema que también deben conocer ustedes, ya que es no es tan frecuente, pero estoy seguro que en algún momento de vuestro trabajo como médicos, probablemente inicialmente médicos en el Serum, por ahí médicos generales, haciendo alguna emergencia o en la especialidad, haciendo las guardias, pues en cualquier especialidad podrían tener síndromes compartimentales. El síndrome compartimental no es nada más que el aumento de presión
dentro de los compartimentos osteofaciales. ¿A qué me refiero? Todos los miembros tienen compartimentos, algo así como habitaciones por donde están los músculos, algunos vasos y algunos nervios, separados por huesos y fascias de algunos otros compartimentos con otros componentes musculares. Entonces, las presiones en estos lugares, por alguna razón que luego explicaremos, se van a incrementar y estas presiones incrementadas lógicamente van a evitar un buen flujo sanguíneo hacia las células, en este caso las células musculares o las células nerviosas, lo cual evitará una buena perfusión y a la larga producirá la muerte celular dentro de esos compartimentos, de manera irreversible si es que no tenemos en cuenta que existe este síndrome. ¿Cómo podemos nosotros incrementar la presión de estos compartimentos? Lógicamente, una hemorragia, un hematoma a tensión dentro de los músculos incrementará esta presión y puede haber un síndrome compartimental. El edema, porque hay un trauma importante de partes blandas, las quemaduras en el manejo de partes blandas, también tengan en cuenta que las quemaduras pueden producir edemas y además pueden producir escaras restrictivas que pueden ocasionar incrementos de presión en estos compartimentos, ¿no? Los yesos muy apretados o los vendajes muy apretados en el curso de un traumatismo de miembros inferiores también puede incrementar la presión hasta llegar a un síndrome compartimental. ¿Cuál es la fisiopatología? Ante un traumatismo vamos a tener presiones compartimentales que se van a incrementar. Esto inicialmente va a afectar la presión venosa. Recuerden que la presión venosa es menor que la presión arterial en los compartimentos. Entonces, el flujo sanguíneo arterial va a ser normal en algún momento y la presión venosa ya va a estar obliterada. Por lo tanto, las células van a ir recibiendo más influjo sanguíneo del que sale de ellos. Por lo tanto, estas células se van a ver edematizadas, ¿no? Ese edema va a producir incremento de la permeabilidad, muerte celular, más aumento de presión compartimental, más edema muscular, más aumento de la presión intracompartimental y muerte celular. ¿En cuánto tiempo las células musculares pueden morir? Hasta 4 horas de haberse instalado el síndrome compartimental, todavía el daño puede ser reversible. Entre 4 y 8 horas, lamentablemente, el daño es variable, pero después de 8 horas, para algunos, después de 6 horas nada más, ya habría daños musculares, es decir, las células musculares pueden haber muerto y ser los daños estos irreversibles. También en los espacios compartimentales tenemos los filetes nerviosos que están atravesándolos. Se ha visto de que en un síndrome compartimental que se está estableciendo a la hora, todavía la conducción es normal. Pero miren, entre 1 y 4 horas ya de estar instalándose el síndrome compartimental, ya hay daños tipo neuropraxia que todavía sabemos que esto es reversible. Después de 4 horas, 5, 6 horas, y se demuestra que a partir de las 8 horas ya hay lesiones irreversibles y esto es axonognesis. Por lo tanto, mucho ojo con cualquier traumatismo que produzca aumento de volumen de las partes blandas en una extremidad. Para que ustedes sepan que un paciente puede estar haciendo síndrome compartimental, tienen que pensar que esta enfermedad existe. Es la única manera de saber manejarla. Ya que algunos algoritmos que mostraban
que debemos memorizarnos algún sistema mnemotécnico, como en el caso de las 5 P's como un acrónimo o las iniciales de algunas palabras del inglés, podrían no ser confiables, ya que alguna de estas P's se producen cuando el síndrome compartimental ya ha evolucionado hasta hacerse irreversible. La primera P podría ser de dolor, pain. En esto sí es importante, es un dolor desproporcionado a la lesión. La palidez lamentablemente puede producirse ya después de una instalación de un síndrome compartimental. La parálisis también ya cuando se instaló el síndrome compartimental. La ausencia de pulso casi nunca se va a presentar o cuando ya se instaló grandemente este problema. Las parestesias cuando el síndrome compartimental se está instalando. Por lo tanto, la única P de estas y el único síntoma o signo que hace diagnóstico ante una sospecha clínica es ese dolor. Recuerden esta carita, un dolor desproporcionado para un trauma. Es decir, un deportista que jugando fútbol tiene una fractura de tibia, esperamos que tenga cierto dolor, que el dolor se maneje con una ferulización en la emergencia y que pues se pueda manejar con algunos analgésicos. Pero si el paciente luego de esto persiste con dolor, se queja, que el dolor se incrementa, que hay un dolor cada vez más fuerte, no piensen que es una persona que está queriendo llamar la atención, piensen en que probablemente se está instalando el síndrome compartimental. Esa palabra es muy importante, se está instalando. Todavía cuando el síndrome compartimental se está instalando, podemos actuar. Cuando el síndrome compartimental ya se ha instalado, algunos cambios podrían ser irreversibles. ¿Y qué pueden hacer ustedes en la emergencia? Cogen los deditos de los pies o de las manos, si es que la fractura está en el antebrazo, las estiran o las flexionan pasivamente, eso debe despertar mayor dolor. Y al examen físico, lógicamente, la piel estará brillante, la palpación hará remedar una palpación de madera en el miembro y la radiografía mostrará algunas fracturas con características de alta energía. ¿Cuáles son esas características de alta energía? Fracturas con conminución severa. Lógicamente, nos harán pensar que el paciente de repente ha recibido un atropello. Fracturas que de la diáfisis se van hacia la articulación, es una fractura muy grande. Fracturas a 2 niveles de un hueso, son fracturas segmentarias, energía grande. Fracturas bastante desplazadas, energía intensa. Fracturas en ambos miembros, bilaterales, energía intensa. Rodilla o articulación flotante, una fractura en el fémur y una fractura en la tibia, energía intensa. Y algunas fracturas expuestas. Un ejemplo de cómo la pierna tiene 4 compartimentos, los músculos están alrededor o rodeados por fascias, delimitados por huesos, y estas fascias son las inextensibles. El edema es intracompartimental, presionando los músculos contra estas paredes rígidas. Cada miembro tiene un número determinado de compartimentos que hay que recordar. Tratamiento. El único tratamiento efectivo ante la sospecha de un síndrome compartimental, ante la instalación de un síndrome compartimental, se llama fasciotomía. Heridas que tenemos que hacer en los miembros afectados para buscar las fascias y abrirlas longitudinalmente. Eso hace que los músculos pierdan esa
tensión que tenían y puedan recibir el intercambio gaseoso, el intercambio nutritivo adecuado a nivel de los capilares. Recuerden que la presión intracompartimental normal en los miembros es de 0 a 10 milímetros de mercurio. La presión con la que llega más o menos la sangre es de la presión diastólica, 60 milímetros de mercurio, que esa es la presión con la que los capilares hacen el intercambio a nivel celular. Si nosotros midiéramos directamente con algún elemento y pudiéramos medir la presión intracompartimental y llegáramos a ver que tiene un valor por encima de 40, estaríamos hablando de un síndrome compartimental. Lamentablemente, no todos los centros tienen estos dispositivos. Otra forma de medir la presión compartimental es la diferencial entre la presión arterial diastólica y la medición de la presión intracompartimental. Si esa diferencia disminuye por menos de 30, el paciente está haciendo un síndrome compartimental. Ojo otra vez, a veces no hay este tipo de instrumentos para la medición. Y lo más importante, otra vez, es la historia clínica, los antecedentes, el dolor desproporcionado, el examen físico del miembro y a trabajar haciendo una fasciotomía. Ya que de no hacer una fasciotomía, los pacientes evolucionan con necrosis muscular, esas células van hacia una fibrosis, los miembros se hacen totalmente rígidos, insensibles, inservibles. Este es un ejemplo de lo que antes se conoce como la contractura isquémica de Boltzmann en los miembros superiores. Entonces, sabemos que este problema puede existir, pensamos en que en algún momento puede llegar y por favor piensen siempre en este problema. Otro problema que también tiene mucho dolor, también desproporcionado a la lesión, pero que no es de una evolución tan tórpida como el síndrome compartimental, pero que sí produce molestias importantes, es el síndrome de dolor regional complejo. Algunos conocen este cuadro como distrofia simpática refleja, otros como atrofia de Sudeck, síndrome hombro-mano o causalgia. ¿Qué es este síndrome de dolor regional complejo? Es un proceso doloroso con ardor intenso, hay rigidez, hay inflamación, hay cambios de coloración que pueden aparecer tras un traumatismo, una fractura de muñeca, por ejemplo, o una fractura de tobillo. ¿Qué es lo que se piensa que ocurre? Que debe haberse disparado algún problema simpático y esto está produciendo un arco reflejo persistente. Sabemos que el arco reflejo hace que nosotros nos podamos defender ante los estímulos dolorosos, pero este arco reflejo puede ser explicado por el trauma como un cortocircuito, ya que este problema del arco reflejo persiste y por lo tanto hay reacciones vasovagales, se puede decir, de reacciones neurológicas locales con cuadros neuropáticos de dolor, alodinia, hiperalgesia, edemas, sudoración, etcétera, etcétera, en el miembro afectado. Miren el miembro, la mano derecha, edematosa brillante luego de un traumatismo, en este caso puede ser una fractura de muñeca, se puede dar también por algunos aplastamientos, se da también por la inmovilización de algunas fracturas en algunos pacientes, sobre todo aquellos ansiosos y depresivos.
Bueno, esto es alguna clasificación que no la veo muy importante, que ustedes sepan. Sí que existen algunas fases clínicas, una fase aguda, inflamatoria, de edema, dolor, hiperalgesia, lodinia. Luego hay una fase distrófica al año aproximadamente, persiste el dolor, persiste la hiperalgesia y una fase atrófica donde puede persistir el dolor y una atrofia muscular. Miren acá la mano izquierda en esta paciente, edematosa en la fase aguda y atrófica en la fase final. Esta es una radiografía de cómo esta paciente, luego de haber tenido su fractura de muñeca, haber sido inmovilizada, persiste con dolor, limitación funcional, y la radiografía muestra este cuadro importante que es la osteoporosis marcada por este tipo de enfermedad neuropática, puede decirse, como secundario al traumatismo. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? En este caso, ustedes habrán visto que esto no se maneja con una fasciotomía, es un edema blando, brillante, pero mucho dolor. Lógicamente, ustedes pueden pensar en un síndrome compartimental, descartan por el tipo de palpación, una palpación blanda, con mucho dolor, pero palpación blanda. ¿Preguntas? Bien, continuemos. Lesiones vasculares. En la primera parte habíamos hablado de shock hipovolémico. En ese momento quise referirme a las fracturas sangrantes, el hueso sangrante como tal, o el hueso que sangra junto con su periósteo, o el hueso que sangra junto con la red vascular alrededor de esta. No quise mencionar aún a las lesiones de vasos importantes, y en este caso sí voy a referirme a las lesiones vasculares de arterias de grueso calibre. Lógicamente, en algunos casos en la lesión pélvica puede asociarse, como habíamos visto, en un 15% sangrado de vasos gruesos. Entonces, estas lesiones también van a producir pérdida sanguínea importante. Esa pérdida en un miembro lleva a isquemia. Ustedes saben que un miembro con una lesión arterial importante va a ir a isquemia dentro de las 6 horas, ¿no es cierto? Ese sangrado puede ocasionar asimismo síndrome compartimental y necrosis muscular, con daños irreversibles. Los huesos pueden lesionar los vasos porque muchos vasos están muy próximos a los huesos. Algunos vasos de grueso calibre se acercan a los huesos en las articulaciones y otros pueden estar muy superficiales, muy susceptibles a traumatismos. Algún cuadro para mostrar que algunas fracturas pueden lesionar algunos vasos. Las fracturas de clavícula, por ejemplo, pueden lesionar la arteria subclavia. En el hombro, una luxación o una fractura del húmero puede ocasionar lesión de la arteria axilar. En el codo, una fractura supracondilar, sobre todo en niños, puede lesionar la arteria braquial. La luxación de codo, igualmente la arteria braquial. En la pelvis habíamos mencionado algunas arterias gruesas, serían las arterias glúteas o las arterias ilíacas, son vasos de gran calibre. La diáfisis femoral puede lesionar las arterias femorales con un sangrado importante, isquemia distal, las fracturas del fémur distal cerca a la rodilla, lógicamente la arteria allí es la poplitea. Las luxaciones de rodilla pueden también lesionar la arteria poplitea y en las diáfisis femorales las arterias tibiales. Miren ustedes, es fácil recordar qué arteria tiene relación con su hueso.
Un ejemplo de una fractura del fémur distal y cómo la arteria pasa muy próxima a ella. En este caso no hay una lesión de la arteria, pero estos trazos pueden seccionar, pueden angular, pueden apretar, presionar la arteria a este nivel. En el codo, miren, esta niña que tiene una luxofractura del codo, esto es todavía una fractura de cartílago crecimiento, pero esquemáticamente vemos como la arteria braquial está aprisionada entre los fragmentos, llevando a isquemia. Miren la palidez del antebrazo de la niña. Habrá mucho dolor, palidez, y esto es una emergencia. De no tratarse, esta niña podría perder el miembro. Por favor, siempre pensemos en este tipo de lesiones. A nivel de la rodilla, los platillos tibiales pasan cercanos, o la arteria poplitea está muy cercana a ella. Otra vez, en el acetábulo y la pelvis, esta estructura llamada corona mortis puede sangrar notablemente en una fractura del acetábulo o de las ramas iliopúbicas, y también referencia con otras arterias gruesas que pueden sangrar a ese nivel. Las fracturas por arma de fuego también pueden lesionar las arterias debido a su proximidad a los huesos. Existen varios tipos de lesión vascular y esto lo deben haber hecho en sus clases de cirugía. No necesariamente una arteria tiene que ser seccionada, cortada en dos. El simple hecho del traumatismo puede producir un espasmo y ese espasmo puede ser progresivo. Puede haber una lesión de la íntima, puede haber hematomas subintimales que se van haciendo cada vez más grandes. La laceración va a ser fácil de diagnosticar, la transección también. En el tiempo puede haber trombosis y oclusión y crónicamente a veces se fabrican fístulas arteriovenosas. Tratamiento, rapidez, sospecha, protocolos de manejo vascular. Nosotros en la emergencia, antes de que llegue el vascular, concomitantemente a su llamado para ellos, debemos apretar, presionar, comprimir las lesiones sangrantes, inmovilizar las fracturas, preparar al paciente porque a muchos vasculares a veces no pertenecen al equipo de guardia. Entonces tenemos que dar un soporte a los pacientes de resucitación y ir preparando al paciente para una cirugía de emergencia. Preguntas, por favor. Todo claro, doctor. Todo claro, muy bien. Necrosis avascular. Hemos hablado de lesiones vasculares de vasos grandes en la parte anterior. La necrosis avascular está referida a lesiones arteriales pequeñas de algunas zonas de huesos que tienen circulación terminal, es decir, no hay circulación accesoria, no hay anastomosis de una red arterial, que si obstruyendo una de ellas, otras ramas arteriales podrían nutrir la zona afectada. En este caso no es así. Uno de estos ejemplos viene a ser la cabeza del húmero. Entonces, la necrosis avascular la vamos a definir como aquella interrupción del flujo sanguíneo hacia un territorio óseo que es irrigado exclusivamente por ciertas ramas arteriales. Un ejemplo claro, un ejemplo que siempre se muestra es la cabeza del húmero. La cabeza del húmero está irrigada por las arterias retinaculares ascendentes procedentes de la circunfleja femoral medial o posterior. Y esta circunfleja medial viene de la arteria femoral profunda, y la arteria femoral profunda sabemos que es la continuación
de la arteria ilíaca externa, luego de que ésta pase por debajo del ligamento inguinal. Entonces, estas arterias retinaculares, por alguna razón, pueden ser dañadas. ¿Qué puede dañar? En el concepto de un traumatismo, ¿qué puede dañarlas? Una fractura. Una fractura no desplazada en la sangre puede provocar gran tensión en el compartimento articular y esto evitar la irrigación de la cabeza del fémur, o el gran desplazamiento de esta fractura puede estrangular las arterias impidiendo la irrigación de la cabeza del fémur. Una luxación de cadera también puede ocasionar necrosis avascular en la cabeza del fémur. Esta es una luxofractura de la cabeza del fémur y miren cómo en la evolución esa cabeza desaparece por culpa de esta necrosis avascular. Otro hueso. Hola. Creo que alguien se equivocó, doctor. Perfecto. Bien. Otro hueso que tiene estas características de circulación terminal, donde por consecuencia de una fractura puede haber necrosis avascular, es el escafoides carpiano, irrigado por una rama de la arteria radial. Tiene una característica importante y es que esa irrigación va de distal hacia proximal. Muchas veces una fractura a nivel del cuerpo del escafoides puede producir necrosis de este segmento proximal que deja de estar irrigado. Acá tenemos el ejemplo de una fractura del escafoides carpiano y en un esquema como a pesar de una osteosíntesis en rojo podemos observar la probable desaparición de esa zona del hueso, escafoides carpiano. Otro hueso que puede sufrir necrosis avascular es la fractura del cuello anatómico del húmero. A pesar de una osteosíntesis, miren ustedes cómo radiográficamente la cabeza desaparece, el paciente presenta dolor, limitación funcional, se retira la placa pensando que esta es consecuencia, esta produce el dolor, pero en esta imagen podemos observar cómo la cabeza femoral desaparece radiográficamente como consecuencia de esa falta de irrigación. Una luxofractura del húmero proximal igual va a ir probablemente hacia una necrosis, una pérdida de la cabeza del húmero. Esta cabeza del húmero, al igual que en el fémur proximal, tiene una irrigación procedente de la arteria axilar por las circunflejas humerales, la anterior y la posterior. Trabajo para ustedes, van a investigar cuál es la arteria que produce o otorga circulación mayoritaria a la cabeza del húmero, la axilar circunfleja anterior o la posterior. Pregunta de examen probablemente. Otro hueso que puede entrar hacia necrosis es el astrágalo. El astrágalo es el único hueso del esqueleto que no tiene o no recibe inserciones tendinosas ni sirve de asiento para algún músculo. Significa que su irrigación procede totalmente de una red arterial. En caso de fracturas, lógicamente, no va a haber ningún flujo sanguíneo procedente de algún otro lugar. Por lo tanto, este hueso puede fácilmente entrar en necrosis avascular. ¿Preguntas? ¿Hasta allí? No, doctor, todo muy claro. Bien.
lesión neurológica. De la misma manera como hemos descrito lesiones vasculares, arteria, fractura subclavia para la arteria subclavia, o fractura humeral para la arteria braquial, etcétera, etcétera, los troncos nerviosos o los filetes nerviosos o las raíces nerviosas pasan proximales a todos los huesos largos. Entonces, las fracturas pueden, por alguna circunstancia, también lesionar estos elementos neurológicos, produciendo una lesión neurológica que llevará probablemente a parálisis del segmento inervado por este nervio. Un ejemplo claro viene a ser la fractura del húmero, la diaficiaria casi en su extremo distal. Esta es la famosa fractura de Holstein-Lewis, que va a lesionar el nervio radial. Cuando el nervio radial se secciona, el miembro inferior, los dedos, hacen una mano pendular y por lo tanto al examen físico habrá déficit de extensión de los dedos de la mano y la muñeca. Entonces, ante una fractura de húmero, ustedes están obligados a hacer un examen físico para descartar una probable lesión neurológica. Un ejemplo también, las fracturas, las luxaciones de cadera posteriores o las luxofracturas de cadera con fracturas de acetábulo hacia atrás. Y claramente en este esquema quiero mostrar cómo el nervio ciático puede ser afectado por esta lesión hacia atrás. La posición impúdica de esta lesión luxofractura de la cadera posterior, ustedes están obligados a hacer un examen distal. Habrá un pie equino, una alteración en la sensibilidad distal y por lo tanto es mejor hacer un diagnóstico previo a hacerlo después de algún tratamiento, ya que algunos pacientes podrían, de no haberse hecho el diagnóstico previo, echar culpas hacia los tratantes por esta lesión, pensando o de repente queriendo sacar provecho de esta lesión, echando la culpa de la lesión a los médicos tratantes. Hay que tener cuidado, hacer un diagnóstico sospechoso cuando hay una luxofractura de acetábulo, igual un foquito que se prenda con el nervio ciático. A nivel de la rodilla, el nervio peroneo común o ciático popliteo externo, las luxaciones y luxofracturas de rodilla. Probablemente hay muchos territorios donde algunas fracturas también pueden lesionar algunos tramos nerviosos. He querido traer esos que son los más comunes. Ahora vamos a entrar a lo que es la falta de consolidación. Algunas definiciones, la FDA describe que una fractura, dependiendo del hueso, que no consolide a los 9 meses, en este caso se refiere al fémur, no ha curado y que no muestra progresión radiográfica cada 3 meses, puede ser considerada una falta de consolidación. Pero podemos decir que conocerá esta también como una no unión, decir que se retrasa el proceso de consolidación, la consolidación se detiene y el hueso deja de unirse, de cicatrizar. No, esa palabra no está correcta, cicatrización, el hueso no cicatriza, el hueso cura porque forma hueso otra vez. Es el único tejido en el organismo que forma su propio tejido igual, ad integrum. Por lo tanto, la formación de cicatriz sería una falta de consolidación. O pseudoartrosis para otras personas.
No se preocupen, no unión, falta de consolidación y pseudoartrosis en realidad se toman como sinónimos. Estas son las fases de consolidación de una fractura. El hueso que sangra forma un hematoma. Ese hematoma tiene productos de inflamación y células de crecimiento óseo. Forman un callo que se hace blando. Este tiene por objeto fijar el hueso. El callo consolida y luego entra en un proceso de remodelación. En estas tres fases, uno de los procesos se altera, evitando la consolidación. ¿Por qué un hueso podría no consolidar? El hueso no es un elemento inerte, no es un elemento sin vida, es un elemento muy rico en sangre, muy rico en nutrición, muy rico en células vivas. Entonces, ¿por qué un hueso fracturado podría no consolidar? Probablemente por la energía, muchos fragmentos pueden quedar sin esta irrigación perióstica, sin conexiones hacia tendones o músculos y por lo tanto puede necrosarse. Esto sería una pobre vascularidad en los fragmentos de hueso y es un problema biológico. El hueso fracturado puede continuar moviéndose debido a un mal cuidado. Esto se llama inestabilidad, o puede haber una infección que de hecho puede afectar la zona fracturaria y llevar a no consolidación. Y en otras vamos a ver qué factores importantes pueden afectar la consolidación. Miren, este es un hueso, una fractura expuesta que fue 3C, se somete a una vascularidad, a una revascularización, pero hay muchos fragmentos necróticos, se hacen osteosíntesis, que a veces también pueden producir necrosis por la misma osteosíntesis. El hueso queda desperiostizado y por lo tanto entran en necrosis y esto lógicamente no llevará a la consolidación. Huesos mal manejados, con implantes inadecuadamente colocados, van a continuar inestables y la inestabilidad es causa de falta de consolidación. Mal implante, técnica quirúrgica inadecuada, malos cuidados posoperatorios pueden llevar a inestabilidad de los focos del foco de fractura. Esto lleva a falta de consolidación. La infección es otro proceso que también va a llevar a necrosis de los bordes óseos, necrosis de las partes blandas. Esto evitará la consolidación. Y el cigarro, el tabaco, es un factor importante que debemos tener en cuenta para que el paciente lo deje, ya que esto evita la consolidación. ¿Cómo ustedes pueden ver que un hueso está yendo a una no consolidación? Podemos hablar de una clasificación por el segmento afectado. Esta es una falta de consolidación en la diáfisis, falta de consolidación en la metáfisis. Miren, los bordes siguen libres, siguen sin formar callo óseo. En la articulación, algunos fragmentos que están sin consolidación. La presencia de callo también debería alertarnos por una falta de consolidación. Cuando desaparece el callo se llama atrófico. Cuando hay demasiado callo pero no hay consolidación se llama hipertrófico. Y cuando hay necrosis del hueso, conocemos esto como falta de consolidación por defecto de hueso. Entonces, quiero que en una radiografía, probablemente dentro de todavía de vuestra rotación, puedan mirar y comparar algunas imágenes. Cuando el hueso diaficiario forma una especie de callo grande, como una pata de elefante, pero que no pega aún, que no consolida, se llama falta de consolidación hipertrófica en pata de elefante. Una imagen casi parecida
semejando la pata del caballo. Estos dos elementos nos quieren mostrar que el hueso todavía sangra, que el hueso tiene vitalidad, que el hueso quiere consolidar, pero por inestabilidad comúnmente no llega a hacerlo. Por el otro lado estarían aquella falta de consolidación donde el hueso es necrótico, ha muerto o ha desaparecido. Acá no hay vitalidad. Esta zona no tiene vida, por lo tanto, requerirá de algún otro proceso quirúrgico. Y hay algunas imágenes donde los huesos muestran una puntita como la punta del lápiz. Acá no se puede definir si es avital o es todavía vital, pero para efectos del tratamiento hay que tratarlos como avasculares. Un ejemplo, miren, esta es una fractura de la diáfisis del húmero, callo grande, exuberante como pata de elefante. Aquí pueden ver la falta de consolidación y lo único que hizo el traumatólogo fue darle estabilidad y se puede mostrar fácilmente la presencia de consolidación. Lo mismo, una pata de caballo, en este caso, más chica el callo hipertrófico, se aumenta la estabilidad con una placa adicional, esto llega a la consolidación. Habíamos dicho que la punta del lápiz es avascular. Cuando el hueso es avascular hay que llevar tejido vivo a esa zona en forma de injertos o en forma de hueso vascularizado. Esto es una clavícula, un colega me la mostró. Ejemplo, no consolidó, es un hueso necrótico, se retira la clavícula necrótica y después se toma peroné que va con su arteria, un peroné vascularizado que se lleva a la clavícula, se hace la reparación vascular y en el tiempo esta lesión consolida. Puede además haber algún otro tipo de tratamiento. Miren ustedes esta gran pérdida de hueso. Hay gran pérdida de hueso. Esto no va a consolidar nunca. El traumatólogo usará estos dispositivos conocidos como fijadores externos que van a actuar como rieles, que van a ir desplazando el hueso de un extremo al otro. Se llama transportación o transporte óseo. Esto hace que el paciente pueda recuperar el hueso perdido, pueda no perder la longitud de hueso y pueda tener una mejor calidad de vida. Luego se hará el cambio del fijador a una placa hasta que el hueso esté totalmente maduro. Preguntas para la parte de pseudoartrosis, por favor. No tengan vergüenza. No, doctor, todo bien. Bien. Entonces, hasta allí habíamos visto el hueso que no consolida. Falta de consolidación, pseudoartrosis o no unión. Ahora vamos a ver aquel hueso que ha consolidado. Pero ¿y por qué entonces es una complicación? Porque consolidó inadecuadamente. Ustedes, pues cuando estén caminando, fíjense en su cuerpo. Las piernas tienen un eje, cada pie mira hacia el frente, cada uno tiene una angulación diferente, esa es su fisiología. Algunas fracturas hacen que los miembros consoliden con vicios, se llaman vicios de consolidación, no respetando los ejes, no respetando las angulaciones, no respetando las rotaciones. Miren esta imagen de una chica que tiene una fractura de tibia que ha consolidado, pero miren la tibia esta, demasiado abierta del eje central, es un genuvalgo, una rodilla en valgo.
una alteración que con el tiempo puede traer problemas en la rodilla, problemas en el tobillo y problemas de dolor en la cadera. Algunos pacientes pueden tolerar esto, otros lógicamente no lo van a hacer. Esta es una consolidación viciosa. Otro ejemplo de consolidación viciosa, miren, esto es un recurvatum, una deformidad hacia atrás, una deformidad en varo, la tibia consolidado con un eje en varo. Y entonces el traumatólogo se hace ciertas preguntas, deformidades, ¿cómo es la deformidad? Hay rotaciones, hay angulaciones, hay acortamientos, etcétera, etcétera, para hacer un plan de trabajo. Miren la tibia o el tobillo, cómo está en un eje diferente al del plato tibial. A veces existen estas deformidades en varios ángulos, en varias direcciones, una imagen de cómo las partes blandas pueden producir úlceras por rozamiento, ejes inadecuados, 45 grados, también alteraciones en el plano posterior y alteraciones torsionales, rotacionales, es decir, un miembro cuyo pie puede quedar mirando internamente o mirando externamente. El tratamiento de estas deformidades, producto de la fractura mal consolidada, es quirúrgico cuando el paciente así lo amerite. Y el tratamiento se llama osteotomía correctora. Cuando el traumatólogo quiere curar una deformidad post-consolidación, hace una osteotomía correctora, es decir, fractura el hueso de acuerdo a una planificación adecuada y corrige ese hueso utilizando implantes para fijar esta lesión posteriormente. La chica que habíamos mencionado que tenía la deformidad, se eliminan fragmentos de hueso de acuerdo a una planificación, se corrige la angulación, se fijan las angulaciones con placas y tornillos, se espera la consolidación luego de que corrija la deformidad para que el paciente pueda hacer su vía normal, ¿no? Otras deformidades en la tibia que se van a ir corrigiendo de acuerdo a las angulaciones con estas osteotomías mencionadas y fijaciones con placas y tornillos buscando la consolidación. Tibia proximal, miren esa deformidad de la tibia en varo, osteotomía, en este caso se corta y se abre la tibia, se coloca una placa y se espera la consolidación. A veces usamos unos fijadores externos que en estas deformidades por acortamiento pueden ir elongando, alargando el miembro hasta una longitud así deseada. Podemos corregir las deformidades con este fijador externo, se llama fijador de Ilizarov. Bueno, ya son versiones mejoradas de este famoso médico ruso, quien diseñó este fijador externo circular llamado fijador de Ilizarov para hacer estas correcciones dinámicas, diarias, de alargamientos, corrección de longitud y corrección de rotaciones. Por favor, preguntas con relación a deformidades de la consolidación o falta de consolidación. Hola. Todo claro. Todo claro, doctor. Bien, creo que solamente hay 2 muchachos en la presentación. Bien, habíamos mencionado que las fracturas también pueden afectar no solamente el hueso diafisiario, no solamente el hueso metafisiario. Las fracturas también pueden afectar la articulación. Piensen ustedes en una fractura del platillo tibial. Esa fractura habrá lesionado el hueso, también habrá lesionado el cartílago articular.
Lamentablemente el cartílago articular sí no forma cartílago articular, sino solamente fibrosis. Entonces, la curación se hace en base a cartílago fibroso, por lo cual muchas veces este tejido no puede evolucionar fácilmente y esto puede llevar a una pérdida de cartílago articular y a esto se asocia lo que llamamos la artrosis postraumática. Un ejemplo, para no entrar en mucha teoría, esta es una fractura del platillo tibial con una osteosíntesis totalmente insuficiente, no se reconstruyó la articulación en sí, fragmentos persisten desplazados hacia cualquier lugar, a pesar de hacer una reducción, una corrección ya de la lesión. Esta paciente evoluciona con pérdida del cartílago articular, miren ustedes, llevando a una artrosis articular. Esa artrosis produce dolor que lamentablemente puede llevar a una cirugía mucho más grande, que es una prótesis articular, prótesis de cadera, de rodilla en este caso. Esto puede ocurrir en cadera, esto puede ocurrir en acetábulo, esto puede ocurrir en tobillo, en plafón tibial, etcétera, etcétera. La artrosis postraumática. Y creo que ya para terminar, un peligro muy grande que siempre estará con nosotros, que es la infección después de una osteosíntesis. En realidad podría ser una complicación de una osteosíntesis, pero lo traigo para que sepan ustedes que no todas las osteosíntesis evolucionan favorablemente. Algunas, lamentablemente, a pesar de todos los cuidados, van a evolucionar con infección de la zona operatoria, sobre todo de el hueso que está fracturado. Esta es una descripción de Algover en 1975, cuando ya se estaban haciendo osteosíntesis. Todavía hablaba de que lamentablemente el riesgo de infección era un tema todavía crucial. 2025 sigue presente como un tema crucial. ¿Y quiénes tienen la culpa de la infección luego de osteosíntesis? Las bacterias. Recuerden ustedes que las bacterias han estado antes que nosotros en la Tierra y se definen como las formas más exitosas de vida. Estas cambian fenotípicamente de acuerdo al estímulo ambiental y en el organismo, en nuestro organismo, están en dos formas. En forma planctónica, es decir, navegando libremente en nuestro torrente sanguíneo, y en forma de biofilm, es decir, cuando los gérmenes se asocian para protegerse. Esto es un esquema del libro, cómo hay estados en el cual luego de una osteosíntesis, los gérmenes llegan, se agrupan para defenderse de los anticuerpos o defenderse de las células que hacen fagocitosis bacteriana, los macrófagos. Y entonces comienzan a multiplicarse encima de la placa, debido a que fabrican una capa de polisacárido que los defiende de los antibióticos. Entonces, estos gérmenes son sumamente inteligentes, se unen, fabrican esa capa de un polisacárido que los protege de los antibióticos. Ojalá se pueda ver esta imagen. Digamos que esta zona en gris es la placa de osteosíntesis colocada en una fractura inmediatamente a la osteosíntesis, y vamos a observar en amarillo cómo los gérmenes intentan llegar a esta placa para adosarse a ella y quedarse en esta para multiplicarse. A esto algún autor, a este efecto lo llamó como la carrera por la superficie. Veamos este pequeño video
Miren cómo los gérmenes intentan llegar a la placa, luego están los anticuerpos intentando destruir estos gérmenes. Lamentablemente, algunos anticuerpos no van a llegar a combatir a estos gérmenes, se adosaron a la placa, comienzan a fabricar su polisacárido, el biofilm, y a partir de esta van a comenzar a invadir otras estructuras, haciendo que sea difícil erradicarlos. También los macrófagos intentan luchar contra estos gérmenes, pero ya los antibióticos y los anticuerpos no podrán contra estos gérmenes que ya están organizados dentro del biofilm. Por lo tanto, es nuestro trabajo intentar disminuir este tipo de complicaciones en una osteosíntesis. Un ejemplo, miren un paciente con una fractura de tibia, con una placa de osteosíntesis que luego hace que por infección se pierdan las partes blandas, necrosis de hueso. En una radiografía se comienza a ver esclerosis por tejido muerto, aflojamiento a veces de los tornillos, a veces hay necesidad de sacar los implantes, colocar un fijador externo, luchar contra esa infección, y a la larga se puede proceder al manejo con fijadores externos especiales, antibióticos, cultivos, etcétera, etcétera. Otro caso, una fractura expuesta, en este caso de plato tibial, inmensa. Este es el traumatólogo llegando a la emergencia, hace la limpieza quirúrgica, miren la exposición de la rodilla, limpieza quirúrgica, fijación provisional con placas, tornillos, fijador externo, un cierre de la herida probablemente un poco aventurado en el tiempo, se planifica la osteosíntesis, pero muchas veces no queremos ver la inflamación o la necrosis que se va produciendo en las partes blandas. Se hace la osteosíntesis, se pierde hueso, se pierde cobertura, nos asustamos ante esto y a veces lamentablemente no se pueden salvar los miembros debido a infecciones severísimas que pudieran llegar a hacer sepsis. Miren, las fracturas cerradas sometidas a osteosíntesis, es decir, aquellas fracturas que no tienen ninguna herida, cuya osteosíntesis se hace de manera planificada, tienen casi un 2% de posibilidades de complicarse con infección. Las fracturas abiertas, dependiendo del grado, hasta 1,2, 6%, la del grado 3, 10,2, la del 3B, 44%. ¿Qué tenemos que hacer para evitar estas infecciones en un hueso que está siendo operado? Habernos lavado muy bien las manos en sala de operaciones, habernos vestido adecuadamente, mejor aún con 2 guantes, uno encima del otro. Los instrumentos quirúrgicos tienen que ser cambiados casi algunos después de 3 horas si es que la cirugía es muy larga, porque hubo un estudio que mostró que hasta el 60% de instrumental en una cirugía limpia ya estaba contaminado después de 3 horas de cirugía. Por lo tanto, para evitar contaminaciones, infecciones, debemos evitar chistes, charlas, socializar en pleno acto quirúrgico, evitar mucha gente en sala de operaciones, preparar adecuadamente la zona operatoria, tratar bien las partes blandas en la cirugía y hacer una osteosíntesis muy prolija, lo cual no significa ser un destructor de partes blandas. Bien,
esta era la charla que tenía preparada para ustedes. ¿Hay alguna pregunta? No, doctor, estuvo muy claro. Muchas gracias por su tiempo. Bien, ojalá esta charla sirva para que de alguna manera ascienden los conocimientos que ya tienen en fracturas. Y voy a desconectarme. Les agradezco por su presencia. Gracias. Gracias, doctor. Tenga buena Hasta luego. tarde. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta Hasta luego. luego, hasta luego. Chicos, el link lo he dejado en el chat para los que faltan poner la asistencia. Gracias a todos.